Bienvenidos a Pan de Vida. Existimos para restaurar vidas y llevarlas a su propósito. Usa bien tu celular. Durante la reunión, ponlo en modo silencio o vibrador. Estos son nuestros anuncios de la semana. Martes y jueves, oración online, 6 de la mañana, vía Facebook. Únete a nuestros grupos de conexión entre semana. Busca tu sede más cercana. Viernes, oración presencial, 8 p.m. Sábado, reunión de jóvenes, 5 p.m. Y nuestra reunión general, todos los domingos a las 10 de la mañana. Recuerda tomar apuntes durante la prédica. Ven tal y como eres. Llegaste a casa. Y quiero comentarles que este fin de semana, pues no es que no hayamos tenido reunión, sino que nos fuimos a juntar ahí en el campo, allá donde les encanta ir a que les piquen los moyotes y que les salgan las arañas, pues allá fuimos. Bueno, yo no sé, por ahí me contaron. Y fíjense, este lugar al que vamos es un campamento. Decía el pastor Juan, el viernes que estuvimos ahí, estábamos hablando con toda la gente de algunas de las experiencias que se han tenido ahí, y me llamaba la atención escuchar que ese campamento tiene aproximadamente 20 años funcionando y preparándose. Ha habido campamentos en los que es toda una organización y se llevan un montón de cosas y cosas extraordinarias pasan. Déjenme les cuento que cuando yo andaba quedando bien con mi esposo, que en ese entonces era mi novio, pues ya estaba en estos campamentos y pues él me invitó, ¿verdad? Yo estaba en otro lugar, en otra iglesia sirviendo, y me dijo, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer un campamento, tráete a los jóvenes de tu iglesia. Y pues uno, por quedar bien, ¿verdad?, lleva toda la banda. Y fuimos a ese campamento, y desde entonces comencé a ir con regularidad. Primero por quedar bien, porque yo decía, no, si voy, porque eso es que van a pensar los papás de mi novio, van a decir que soy bien fresa y que no me gusta aterrarme los pies. Ya después se dieron cuenta que efectivamente no me gusta aterrarme los pies, pero ha sido experiencias muy bonitas, porque también ahí, a pesar de que en lo personal a mí no me gusta mucho el campo, ni la tierra, ni los moyotes, ni las arañas, ni nada de eso, pude experimentar cuando meditaba en lo que el pastor decía, que hayan sido los momentos más íntimos que se han experimentado con Dios, porque en la oscuridad de la noche y en el silencio de toda la naturaleza puedes darte cuenta de que Dios es bueno. Incluso Dios ahí me ha dado mensajes que se han compartido aquí en la casa, porque te hace pensar y te hace recordar que su palabra es viva y que en todo lugar en donde estás, el Señor tiene algo para darte a ti. Entonces, pues, aunque a mí no me guste y a ustedes sí, ha sido una experiencia de mucha bendición, de mucha satisfacción, y damos gracias a Dios por estos tiempos. Y yo les recomiendo que no se salten esta etapa, esta experiencia no se la salten. Si en algún momento tienen la posibilidad, vayan y convivan, compartan. Esta vez fue un poco muy diferente porque no hubo plenarias, no hubo nada, pero al final de cuentas se adora al Señor también estando en unidad y recordando lo bueno que Él ha sido con nosotros. Entonces, pues es un buen tiempo para compartir de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y esta semana, mis hermanos, regularmente o cotidianamente en el mundo celebramos la Semana Santa. Y la Semana Santa nos habla del proceso que atravesó Jesús al ir a la cruz del Calvario. Son 7 días en donde se va relatando la historia de cómo comenzó, de cómo empezó su caminar hacia la cruz. Lo malo es que muchas veces nosotros escuchamos Semana Santa y lo primero que pensamos son vacaciones, campamento. Ay, vamos a pasearnos, vamos a descansar. Claro que todos necesitamos el descanso, pero el Señor me hacía pensar en estos días en los que Él atravesó, que esta semana es para reflexionar,
¿Por qué? Porque esta semana es una semana crucial para la vida de todo creyente. Sin lo que Jesús hizo en esta semana o en esa semana que Él atravesó, porque no hay fechas exactas, pero sin lo que Él hizo, tú y yo no estaríamos aquí. Si Él no hubiera atravesado por todos esos tiempos, no tendríamos la redención que hoy tenemos. Y esto la hace especial. Lamentablemente, el enemigo nos quiere desviar del propósito de el recordar a Jesús. Cuando tomamos Santa Cena, el propósito es recordar y compartir de lo que Él dijo, de su muerte, de su resurrección, de la unidad que tenemos también al compartir este tiempo. Pero a veces nosotros nos hacemos indiferentes y lo tomamos más para nosotros que realmente tomarlo con la seriedad que esto implica. Y es que el sacrificio que Jesús hizo por nosotros es lo más valioso que tú y yo tenemos como cristianos. Dile al que tienes a un lado: el sacrificio de Jesús lo vale todo. Y quiero que entiendas que Semana Santa no son vacaciones, sino que es un tiempo de meditar y dar gracias por su redención. Esta semana, no sé si todos están en los grupos de devocionales o en los de la iglesia. Levante la mano quien no está en el grupo de devocionales o en el de la iglesia, para agregarlos. Porque esta semana, si los leíste, les mandamos todo el proceso de Jesús hacia la cruz y hemos estado hablando de eso. Entonces es muy valioso y es importante que como iglesia lo conozcas. Y en lo que quiero enfocarme es en que la Biblia habla de 7 momentos en los que Jesús derramó su sangre por todos nosotros. Y antes de entrar al tema, me gustaría mucho que inclinaras tu rostro y que cerráramos nuestros ojos y pusiéramos este tiempo delante de Dios. Señor, en esta mañana estamos agradecidos, estamos contentos, estamos rendidos ante tu presencia, porque tú eres muy bueno. Y desde que inició esta reunión, Señor, cuando nos leían este precioso versículo en donde nos habla de tu resurrección, nos damos cuenta, Padre, que ha sido algo muy valioso. Y que hoy queremos valorar ese sacrificio que tú hiciste en la cruz por nosotros. Queremos darte gracias porque fue demasiado el amor que se derramó, fue demasiada sangre, le entregaste completamente por amor a nosotros. Hoy queremos tener esa reverencia ante tu presencia, ante tu palabra, ante lo que tú nos quieres hablar y nos quieres decir. Queremos entregar nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, nuestra vida a la atención de tu palabra. Padre, hoy te entregamos todos nuestros sentidos para que seas glorificado. Y con ese respeto, Señor, te rogamos que hables a nuestra mente. Transforma nuestro interior, porque tú eres digno, porque tú eres el único, Señor, que puede hacer la obra. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y de lo que quiero hablarte es de el poder de la sangre de Jesús. Jesús, este proceso que vivió fue muy importante, pero todo lo que Él hizo tiene un propósito. No es nada más el hecho de que un día dijo: se me ocurre que voy a ir a la cruz y voy a morir por la humanidad y listo. Todo tenía un propósito, incluso todo lo que le hicieron a Jesús tenía un propósito. No creas que los latigazos fueron en vano, ni tampoco la corona de espinas fue en vano. Todo tiene una razón. Y hoy quiero hablarte de esto. Lo primero que tenemos que entender es que Jesús no merecía la muerte que Él recibió en esa cruz, porque esa muerte era para los criminales más malvados de todos los tiempos. Solamente aquellos que habían hecho crímenes increíbles y muy malos eran los que estaban condenados a morir ahí. Jesús no hizo más que bondades, milagros, y vino a darnos esperanza y salvación. Pero en ese tiempo la gente no lo entendía.
Y aún así lo crucificaron y lo llevaron a morir en esa cruz. El castigo más deshonroso que estaba designado para los criminales lo recibió nuestro Señor. Y con eso quiero partir, porque la Biblia nos habla de 7 momentos en los que Jesús derramó su sangre para cada uno de nosotros. Y como te mencionaba, todos estos derramamientos no fueron por casualidad. Todos tienen un propósito y estaban establecidos por Dios para traer un propósito específico para la humanidad. Y vamos a empezar con el primero, que es la sangre que se derramó como gotas de sudor. Mira, cuando Jesús estaba en el Getsemaní, hubo una presión sobre él que lo hacía sentirse con temor y terror. Iba a recibir un castigo en el cuerpo. Nosotros al menos yo, cuando a mí me van a inyectar, yo sufro. Yo y las inyecciones no nos llevamos para nada. Cuando apenas me dice el médico te tienes que inyectar, se me empieza a salir una lagrimita así como el perrito de no, por favor. Y eso para mí, el saber que mi cuerpo va a sufrir algún dolor o algo, es difícil. Una inyección es lo de menos. Lo que Jesús iba a atravesar era algo traumático. Y en ese momento en el Getsemaní, él le dijo a sus discípulos: ¿saben qué? Espérenme. Y solo se llevó a 3 y dijo: necesito la fortaleza de Dios. Y se fue a orar al Padre. Y en ese lugar, mientras oraba y mientras estaba todo angustiado, comenzaron a salir gotas de su frente en forma de sudor. Los estudiosos dicen que cuando alguna persona suda gotas de sangre es porque está expuesto a un estrés muy excesivo. Eso solo pasa en esos momentos. Entonces imagínate el estrés que tenía Jesús, el temor, el terror, que incluso sus palabras fueron: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero él le dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él estaba dispuesto a sufrir todo el terror y todo el dolor por hacer la voluntad de Dios, porque tenía un propósito: el derramamiento de su sangre. Y esa sangre que brotó como gotas de sudor tiene el poder para curar toda herida producida por la traición y por los daños, y para darnos un corazón fiel. En Lucas 22:44 dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación que te produce tanto dolor y tanto temor que lo único que piensas es: Dios, ayúdame? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? ¿Por qué me estoy atravesando por estos problemas? ¿Por qué me siento tan acongojado? La presión de a lo mejor alguna situación difícil nos hace voltear a Dios y orar a Él. Todos como cuerpo, como carne, nuestra inclinación es a eso. Cuando nos vemos en problemas o cuando nos vemos en dificultades, lo primero que hacemos es: ay, Dios, ayúdame. Nuestro primer clamor es hacia Dios, ¿verdad que sí? Entonces Jesús hizo lo mismo. Pero lo que esto nos quiere decir es que Él lo atravesó para que tú no tengas que pasar o que atravesar por estos momentos. Ahora te voy a decir una cosa: como cuerpo lo vas a sentir, como humano vas a tener que atravesar por momentos que te pongan en dificultades o que te hagan sentir aterrorizado. Pero la promesa que nosotros tenemos a través de su sangre es que no tenemos por qué permanecer ahí. Su sangre nos hace libres de todo temor, de todo trauma emocional y de todo lo que el enemigo quiera poner para afligirnos. Eso es lo que Jesús hizo cuando derramó su sangre a través de gotas de sudor. Ahora, esto fue un momento difícil también para él. ¿Por qué? Porque uno de sus mejores amigos lo traicionó.
Fue en ese lugar en donde Judas llegó y lo besó en su mejilla y con eso lo entregó a la muerte más dolorosa. ¿Alguna vez alguien te ha traicionado? ¿Alguna vez has tenido un amigo, amiga, que te ha dado la espalda en el momento en donde más lo necesitas? ¿Has pasado por un divorcio? ¿Has atravesado el engaño? Pues Jesús lo atravesó por ti. Como te mencioné, no es que como carne no vayamos a atravesar situaciones como estas. Tal vez a algunos les toque pasar por esto, pero lo que Jesús nos dice es: yo lo atravesé primero para que tú no tengas que sufrirlo. Él nos hace libres a través de esto. Cuando hay casos de orfandad, el abandono de los padres, los divorcios, la infidelidad, el abandono de los hijos, las traiciones, tenemos que recordar que Jesús derramó su sangre para que nosotros pudiéramos salir rápido de ese dolor que nos causan las traiciones, que Él te da a ti como su hijo la habilidad y el poder de ser una persona fiel. Tú ya no vas a traicionar a nadie, porque el pecado, mi hermano, nos hace ser personas que no son de confianza. Tal vez tú digas: es que a mí me dañaron, a mí me dejaron, a mí me fueron infiel. Pero tú, con tu identidad en Cristo, tú no vas a hacer eso. Tú vas a ser una persona íntegra, porque el sacrificio de Jesús te habilita para ser fiel y para tener una vida con integridad delante de los demás. Te hace un buen representante delante de Dios. Por eso, cuando tengas debilidades, digo, a todos nos pasa, ¿no? Cuando estamos en el matrimonio, voy a hablar un poquito de esto. Cuando estamos en el matrimonio y se nos va de repente el pensamiento de: ay, es que ¿por qué mejor no me casé con el que me trataba bonito? O ¿por qué no me casé con el que vaya, el esposo de no sé quién? Pero el Señor nos da identidad y nos da la manera de nosotros mantenernos fieles a una sola persona, porque Él lo hizo para que nosotros pudiéramos. Si tú estás batallando con pensamientos de infidelidad, de inseguridad, si te sientes abandonado, solo, recuerda que Él te amó primero y que Él sufrió esos abandonos y esas infidelidades para que tú no tengas que atravesar por ahí. Amén. ¿Puedes darle un aplauso a Jesús? Número 2, la sangre que brotó de su rostro. La sangre que brotó del rostro de Jesús tiene el poder para restaurar nuestra identidad y para ayudarnos a superar cualquier problema de autoestima. ¿Cuántos de nosotros no batallamos con esto? No sabemos quiénes somos. Hoy vivimos en un mundo que está confundido, que no sabe quiénes son, que no saben hacia dónde van, que no saben lo que tienen, que no saben lo que valen. Y la iglesia muchas veces también pasa por este tipo de problemas de identidad, porque no han reconocido que Jesús pagó para que nosotros pudiéramos saber quiénes somos en Él, y nos puede ayudar para superar cualquier problema de autoestima. Isaías 56 dice: le ofrecí la espalda a quienes me golpeaban y las mejillas a quienes me tiraban de la barba. No escondí el rostro de las burlas y los escupitajos. Cuando Jesús estaba siendo torturado, porque eso fue lo que le hicieron a nuestro Señor, cuando los romanos, para empezar, tenían una manera de hacer sufrir a sus víctimas impresionantes, una fuerza infernal que depositaban sobre ellos,
que a Jesús llegaron y le arrancaron las barbas. Y no solo eso, lo golpearon, lo escupieron, le hicieron, lo trataron de una manera muy, muy dolorosa y cruel. Gracias. Pero aquí dice, yo les ofrecí. No es que ellos lo hayan planeado, no es que ellos hayan decidido, vamos a golpear a Jesús, le vamos a arrancar las barbas. Esto tenía un propósito. Jesús sabía que lo iban a torturar así, y él dijo, yo me les ofrecí, yo lo hice. ¿Y por qué, mi hermano? Porque a través de esa tortura, de esa desfiguración de su rostro, porque también la palabra menciona que Jesús quedó irreconocible, no parecía humano, él parecía un monstruo. Yo no sé si usted es de los que ha visto fotografías de aquellos de los que golpean y los dejan todos hinchados y las caras desfiguradas. Yo no las he visto, pero me las imagino, porque después no puedo dormir. Pero imagínense esta escena en donde nuestro Señor hinchado, los ojos moretoneados, el rostro caído, las barbas arrancadas. ¿Cuántos tienen barba aquí? Levante la mano. Arránquese así poquito. Yo a mi esposo una vez con unas pincitas intenté quitarle un pelito y no me habló por un mes. No se crea. Pero es muy doloroso, ¿verdad? Entonces, sí, es más, dice mi esposo, con el pelito en la nariz que un día se te sale, imagínate el dolor que sintió nuestro Señor. Pero no lo hizo porque, o más bien no se dejó que se lo hicieran porque ellos lo habían planeado, sino que Él lo planeó para que nosotros pudiéramos tener identidad. Dice Isaías 52:14, pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano, y por su aspecto no se veía como un hombre. Y yo no sé si esto a ti te hace pensar en cuántas veces tú te has sentido que no tienes valor. Cuando atravesamos por situaciones en donde pasamos por momentos de discusiones con alguna persona, entre familia o algo, muchas veces nos sentimos que no valemos nada para esas personas. Muchas veces sentimos que nuestros padres no nos consideran, que somos comparados, que tenemos algunas deficiencias y por eso no nos valoran. En los trabajos a veces nos sentimos que no somos valorados o reconocidos. Cuando trabajamos incluso para el Señor en la iglesia, sentimos que no nos valoran por el trabajo que hacemos. A veces también sentimos que no valemos lo suficiente. ¿Sabes que el enemigo lo que más trabaja en una persona es en la identidad? Él no quiere que sepas quién realmente eres en Jesús, qué es lo que realmente vales. Por eso es que te pone esos pensamientos de tú no vales nada, de a ti nadie te valora, a ti nadie te quiere, por eso te rechazan, por eso te abandonaron, por eso pasó esto en tu vida. Ese es el enfoque del enemigo, el hacernos creer que no tenemos valor alguno y que no tenemos identidad. Pero recuerda lo que el Señor dijo: yo les ofrecí la espalda. Él fue el que se ofreció para que tú y yo recordáramos cuando nos sentimos sin valor, que Él lo hizo para que tú pudieras tener identidad, para que sepas que vales la sangre de Cristo. Cada una de las gotas que Él derramó es para darte un propósito a ti, porque eres tan especial que el Dios del cielo, de la tierra, aquel que creó todo, lo visible, lo invisible, bajó del cielo, se hizo hombre por amor a ti y por amor a mí. Cuando sientes que no tienes valor, tienes que voltear a la cruz, tienes que voltear a Jesús y recordar su rostro desfigurado y saber que si Él quedó sin identidad, sin ser reconocido, fue para que tú pudieras ser reconocido delante del Padre. Amén. Así que dale un fuerte aplauso al Señor.
porque su sangre lo vale todo. Número 3, la sangre que brotó de su cabeza. La sangre que brotó de la cabeza de Jesús tiene poder para destruir toda maldición y convertirnos en conquistadores capacitados para alcanzar cualquier desafío. Primero tenemos que entender por qué Jesús permitió que le clavaran una corona de espinas en su cabeza. Y mira lo que dice Génesis 3, 17, 18. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, y espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. En Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, comenzó una maldición para toda la humanidad. Tal vez tú y yo no estuvimos en el Génesis y no fuimos pues en cuerpo o específicamente los que pecaron, pero ese pecado que se cometió nos alcanzó a ti y a mí, y ese es un problema. No había forma de que nosotros pudiéramos quitar esa maldición sobre nosotros. La maldición que había por haber pecado estaban en nuestras vidas antes de aceptar a Jesús, y así comenzó la maldición de la ruina, de la miseria, de la escasez, de la pobreza. Y esto no es plan de Dios, mi hermano. El plan de Dios no es que tú estés en miseria, no es que tú estés en ruina, no es que estés en escasez. Esto es resultado de la desobediencia del hombre, y esto es algo que nos alcanza. Pero necesitamos comprender que por eso Jesús permitió que esa corona de espinas fuera colocada en su cabeza, y a través de sus sienes brotara sangre. A él, ¿qué corona le correspondía? Una corona de rey, porque él es el rey. Pero al contrario, le pusieron una corona de miseria. Las espinas se producen en donde sea y las vemos en donde quiera. En la sequedad del desierto, ahí se producen más. Entonces, a Jesús le pusieron una corona para que pudieras comprender que a través de su muerte y su sacrificio tú eres libre de toda escasez, de toda pobreza, de toda ruina y de toda miseria. Porque en Él nosotros somos sustentados. Él es nuestro proveedor. Él es el que nos da el sustento. Él es el que nos ayuda. Mira lo que dice Mateo 27, 29. Armaron una corona con ramas de espinos y la pusieron en la cabeza, y le colocaron una caña de junco en la mano derecha como si fuera un cetro. Luego se arrodillaron burlonamente delante de él mientras se mofaban: viva el rey de los judíos. Nuestro Señor tuvo que soportar la vergüenza de realmente ser un rey, y en ese momento estar siendo burlado por la humanidad, para que tú y yo no tuviéramos que pasar por la burla de la escasez y de la miseria. Él siendo el rey del oro, de la plata, siendo el rey de los cielos, se humilló para romper esa maldición en todos nosotros y darnos vida y darnos esperanza. Amén. Cuando te sientes que no eres capaz, que no puedes, que no eres de aquellos que pueden aventarse a emprender, que eres de los que, ay, y si voy a este trabajo y me sale mal, y si no me contratan, y si tal vez no tengo éxito en esto, y si esto me pasa y no lo logro, tienes que recordar quién eres y qué fue lo que Jesús hizo por ti en la cruz. También Jesús nos hizo libres en la cruz de toda deuda. Esto no quiere decir que tus cuentas en el banco se vayan a cancelar. Más bien te dio la habilidad
de no endeudarte, de no atravesar por créditos, de no tener esa facilidad. Él lo hizo para que tú fueras libre de toda esclavitud económica, porque hay esclavitud económica. Tú tienes esa habilidad en Cristo. También el Señor, por medio de las gotas que salieron de sus sienes, te dio la mente de Cristo. Cuando haya ataques del diablo diciéndote cualquier mentira, el Señor, tienes que recordar que su muerte y esa corona te hace libre de todo pensamiento de ataque del diablo. Recuerda que los ataques del diablo vienen como dardos de fuego y están ahí y lo dicen por ti y lo hicieron por ti y mira lo que te están haciendo, y ahí están en la mente dándonos batalla. Pero tú en ese momento tienes que recordar esa corona de espinas que fue para traerte libertad de todo pensamiento que te quiera cautivar a lo que no es para ti. Él ya te hizo libre por su sangre. Número 4, la sangre que brotó de la espalda por el látigo romano. La sangre de la espalda tiene el poder para redimirnos del poder del enemigo y para traer sanidad de cualquier enfermedad. Mira, los judíos tenían una ley, y es que cuando alguien iba a pasar por azotes, solamente les daban 39 azotes, porque el número 40 mataba a la persona. Pero eso quiere decir que el número 39 los dejaba medio muertos. O sea, tienes que ver la magnitud de esto. 39 azotes que casi matan a Jesús. Algo súper interesante es que los estudiosos han descubierto que la mayoría de las enfermedades vienen de 39 raíces. Los azotes de Jesús no fueron casualidad. Los 39 azotes que él recibió por el látigo romano tienen el poder de deshacer la raíz de cualquier enfermedad. Tú eres sano por las llagas de Cristo Jesús, porque su cuerpo fue destruido completamente para que tú pudieras tener sanidad. Por eso es, hermano, que cuando te sientas enfermo, cuando te duela la garganta, la cabeza, que traes el estómago por sin ningún lado, incluso cuando viene un cáncer, cuando vienen problemas, no sé, de enfermedades, yo no tengo así como que mucho conocimiento, pero cualquier enfermedad que ahorita esté en tu mente pasando por ahí, créeme que el Señor tiene el poder para destruirla, porque Él ya lo hizo en la cruz. Él ya venció la enfermedad. No hay cáncer que pueda vencerte, porque Él ya venció al cáncer por ti. Dale un fuerte aplauso al Señor. Vino a redimirnos del pecado y de la enfermedad. Por eso este derramamiento nos habla de la redención, y porque Jesús recibió el castigo de nuestros pecados para que nosotros no tengamos que sufrirlos. Número 5, la sangre de las manos. La sangre que brotó de las manos tiene el poder para hacernos productivos y para activar los dones que Dios nos dio para ayudar a otros, dar, trabajar, sanar, liberar y dar visión. Mira lo que dice Lucas 23:33. Cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz, y los criminales también, uno a su derecha y el otro a su izquierda. En ese lugar, y mientras clavaban las manos de Jesús a la cruz, atravesaban unos clavos grandes. No eran clavos como con los que clavamos un cuadrito en nuestra casa de concreto o de madera. Eran señores clavos, y fueron atravesando sus manos. Algunos dicen que fue en la palma de las manos, perdón, voy a usar otro dedo. Algunos dicen que fueron en las palmas de las manos, otros dicen que en la muñeca. Pero donde haya sido, esa sangre que brotó
tiene el poder para ti y a mí hacernos productivos. Mi hermano, si eres de aquellas personas que no se puede levantar en la mañana, que batallan para buscar trabajo, que batallan para estudiar, porque hay quienes dicen: es que a mí no se me da la escuela, es que a mí no me quieren en ese trabajo, es que yo no puedo emprender, es que qué miedo. Tienes que recordar que hubo un hombre que te amó, que hubo un Dios que te amó, que entregó sus manos y las hizo inútiles para que tus manos fueran útiles para Él. Muchas veces te sientes incapaz de trabajar en el ministerio y en el don que Dios te dio. Y dices: es que yo para los niños no sirvo. No, es que no, yo para predicar no, que mejor le digan al pastor. No, al hermano Jorge, él predica padre. Yo no puedo estar en un grupo de conexión. No, es que yo no me puedo comprometer con Dios. Dios te habilitó y ha depositado dones sobre ti que son importantes. Porque entonces el sacrificio de Jesús, cuando nosotros no lo ponemos a su servicio, es como si su sacrificio no valiera la pena. Y nosotros tenemos que hacer valer el sacrificio de Cristo. Sus manos atravesadas te habilitan. No es habilidad personal la que tienes. Nadie tenemos habilidad para cumplir con el llamado de Dios hablando humanamente. Pero su presencia, su sangre, su muerte nos habilita. Es el Espíritu Santo de Dios el que te capacita. No tengas miedo de servir. No eres tú el que lo va a hacer. Es el Señor que te habilitó a través de su muerte, el que lo va a hacer a través de ti. Él es bueno y quiere usar nuestras vidas para que su sacrificio valga la pena. La sangre, número 6, ya voy a terminar, La sangre de los pies. La sangre que brotó de los pies nos permite encontrar el camino correcto y cumplir el propósito por el cual fuimos creados. Tienes que entender, mi hermano, que tú no estás aquí por una casualidad. No eres un error de esta vida. Naciste para algo grande y extraordinario. Mira, de entre muchas personas que están en el mundo, el Señor te eligió a ti. Y no fuiste tú el que vino a Él, sino que Él te trajo hacia Él, porque Él capacita y habilita nuestros pies para ir sobre el camino correcto. Cuando quieres hacer algo malo, no sé si les pasa, pero hay algo que te recuerda y te dice: tu identidad no es esta, tu propósito no es este, tu propósito es seguir el camino de la cruz, es seguir a Jesús. Y te hace recordar que lo que estás haciendo está equivocado y te regresa una vez más al Señor. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque a Él le clavaron sus pies para que tus pies pudieran encontrar el camino correcto. Sus pies destrozados representan que tú puedes regresar al camino. Por eso es que hay muchas promesas que nos hablan de que cuando nuestra familia está perdida, el Señor nos da la promesa de que Él los va a traer. Porque mientras tú le creas a Dios, Él cumple sus promesas. Y no hay hijo que esté perdido, mi hermano. No hay hijo que ande en drogas, que ande en el alcohol, que no quiera nada con Dios. Cuando la promesa de Dios está sobre ti, el Señor lo va a traer a su camino, porque es su promesa. Y si Él lo dijo, Él lo va a cumplir, porque Él es Dios. Así que si por tu mente está pasando: es que yo fui ¿cómo le dicen? El chispotazo de mis padres, ¿cómo le dicen? El pilón, la chiripada. Yo nací pues porque mis papás andaban muy felices. No, nadie de los que están en este lugar son obra de la casualidad. Él pensó en ti
desde antes de la fundación del mundo y te trajo con un propósito. Si estás en este lugar, en esta iglesia, como lo veíamos la semana pasada, es porque tú tienes un propósito, tienes un llamado. No creas a las mentiras del diablo cuando te dicen, no, es que ahí no hay amor, no, es que no me consideran. Acuérdate, yo tengo la mente de Cristo y mis pies están hechos para cumplir el propósito de Dios. Nosotros existimos para restaurar vidas y llevarlas a su propósito. Tú fuiste creado para que los demás vengan a conocer al Señor y que siendo restaurados, ellos también puedan cumplir el propósito de Dios para sus vidas. Por eso es que tienes que enderezar tu camino, diciéndole al Señor, Señor, a través de tus pies clavados en esa cruz, yo puedo volver a ti. Cuando pecas, mi hermano, y crees que no tienes perdón y te sientes culpable por lo que hiciste, tienes que recordar que tienes esa muerte de Jesús y esos clavos en esos pies para entender que el Señor te habilita para regresar a su camino y que Él no te condena. Había dos hombres al lado de él que eran pecadores y uno le dijo, Señor, yo quiero estar contigo. Y le dijo, desde este momento estarás conmigo en el paraíso. Y lo llevó con él. Todos, aún en la peor de nuestras condiciones. ¿Recuerdas que solo los malhechores morían en una cruz? Era uno de los hombres más malvados de aquel tiempo y aún así recibió la promesa de salvación. No hay nada que te pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Cuando tú le crees y declaras que es por su muerte que ahora tú tienes vida. Amén. Y la número 7, la sangre que se derramó del costado. La sangre del costado tiene el poder para darnos un corazón nuevo y nos permite experimentar la plenitud del amor de Dios. Juan 19:34 dice, sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y de inmediato salió sangre y agua. Cuando estaban en la cruz, para saber que ya habían muerto, les clavaban una lanza. Y cuando ya sale agua, pues quería decir que ya toda su sangre había sido consumida, ¿verdad? Entonces, cuando a Jesús le hacen esto, demostró el Señor que no quedó gota de sangre en él. Y su corazón reventó. Su corazón ya dejó de latir, reventado. Por eso es que esto se produjo en él. Pero se produjo para que tú y yo podamos entender que a través de su corazón, pues muerto o sin función, tú y yo tenemos o tengamos un nuevo corazón que se rinda delante de él. Nuestro corazón es sano. Ya no tenemos nosotros que vivir y atravesar dolor, frustraciones, ni ninguna necesidad emocional, porque a través de su sangre, a través de la última gota de su sangre, nosotros fuimos liberados y fuimos sanados de toda carga emocional. No hay daño que el Señor no pueda sanar, no hay herida que el Señor no pueda restaurar en ti. Fue su sacrificio el que hoy te hace libre. Y hoy podemos dar gracias al Señor porque recordamos que a pesar de que derramó toda su sangre y de que fue muerto en una cruz, Él no se quedó ahí, mi hermano. El Señor resucitó al tercer día y hoy vive. Hoy vive, y a través de su vida, de su muerte, de su sacrificio, es que nosotros podemos estar aquí. Isaías 53 dice, despreciado, 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Fue su muerte la que nos dio toda la plenitud que podemos necesitar. No dejes que el diablo meta en tu mente ideas equivocadas. Deja que la identidad del Señor te restaure y te sane, que te dé ese propósito. Y antes de terminar, me gustaría que pudiéramos poner este video y que pongas atención, porque esto es lo que Jesús hizo por ti. Esto que acabas de ver es mínimo a lo que realmente Jesús atravesó. Ahí el rostro puede verse con forma, pero leímos en la palabra que era irreconocible.
Señor, tu sangre derramada en esa cruz lo vale todo.